Continuamos con la serie del libro de los Efesios y hoy vamos a exponer el capítulo 4, versículo 17 al 32. Pero antes de ello vamos a orar para poner este sermón en manos del Señor. Amante Dios y Padre nuestro, tú que habitas en las alturas de los cielos, te alabamos y te bendecimos. Damos glorias a ti, Señor. En este día, Señor, queremos poner en tus manos tu palabra, este sermón, Señor, que será predicado, Señor, para honra y gloria de tu nombre, Señor, para edificación, Señor, de tu pueblo, Señor, de estas personas que tú has comprado con un precio muy caro, Señor, que fue la sangre de Cristo Jesús, derramado en la cruz del Calvario, Señor. Te pido, Señor, que tú estés usando tu palabra, Señor, para edificarlos, para fortalecerlos, Señor, en ti, y que ellos puedan estar firmes, Señor, con los ojos puestos en ti, Señor, renovándose cada día más en ti, Señor, por medio de tu Espíritu, por medio de tu palabra. En el nombre de Jesucristo, amén y amén. Vamos a ir al texto. Si se pueden poner de pie para honrar la palabra de Dios. Sería Efesios capítulo 4, verso 17 al 32. Dice de la siguiente manera: esto digo pues, y afirmo juntamente con el Señor, que ustedes ya no anden así como andan también los gentiles, en la vanidad de su mente. Ellos tienen entenebrecido su entendimiento, están excluidos de la vida de Dios por causa de la ignorancia que hay en ellos, por la dureza de su corazón. Habiendo llegado a ser insensibles, se entregaron a la sensualidad para cometer con avidez toda clase de impureza. Pero ustedes no han aprendido a Cristo de esta manera. Si en verdad lo oyeron y han sido enseñados en Él, conforme a la verdad que hay en Jesús, que en cuanto a la anterior manera de vivir, ustedes se despojen del viejo hombre, que se corrompe según los deseos engañosos, y que sean renovados en el espíritu de su mente, y se vistan del nuevo hombre, el cual en la semejanza de Dios ha sido creado en la justicia y santidad de la verdad. Por tanto, dejando a un lado la falsedad, hablen verdad, cada cual con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Enójense, pero no pequen, no se ponga el sol sobre su enojo, ni den oportunidad al diablo. El que robe, no robe más. El que robaba, no robe más, sino más bien que trabaje, haciendo con sus manos lo que es bueno, a fin de que tenga que compartir con el que tiene necesidad. No salga de la boca de ustedes ninguna palabra mala, sino la que sea buena para la edificación, según la necesidad del momento, para que imparta gracia a los que escuchan. Y no entristezcan al Espíritu Santo de Dios, por el cual fueron sellados para el día de la redención. Sea quitada de ustedes toda amargura, enojo, ira, gritos, insultos, así como toda malicia. Sean más bien amables unos con otros, misericordiosos, perdonándose unos a otros, así como también Dios los perdonó en Cristo. Amén. ¿Puede tomar sus asientos, mis hermanos? Amados hermanos, en el día de hoy quiero exhortarles y animarles, perdón si digo esta palabra con una L intercalada, quiero exhortarles y animarles a vivir la nueva vida en Cristo. No como un esfuerzo para ganar el favor de Dios, sino ya porque somos pueblo de Dios,
porque ahora hemos recibido salvación por su gracia. Y a ti, amado amigo, quiero invitarte también a que escuche este sermón el día de hoy y que reconozca que no es un esfuerzo para que te transformes a ti mismo, sino que es por medio de Cristo. No se trata simplemente de abandonar el pecado por esfuerzo propio o buscando mérito, sino de responder con gratitud a la obra redentora de Dios, quien nos ha restaurado a su imagen por medio de su Hijo. Ojalá, amigo, y el Espíritu te conceda, al igual que nosotros, creer y unirte al cuerpo de Él, que Él está transformando para su gloria. Hoy quiero convencerte de que en Cristo tú y yo fuimos perdonados y restaurados, así que vivamos como imagen de Dios. Hermanos, en la serie de Génesis, que todavía no la hemos terminado y que hicimos una pequeña pausa y luego continuaremos con ella, hemos contemplado cómo Dios creó al hombre a su imagen y a su semejanza. Pero también contemplamos cómo el pecado distorsionó esta imagen. Cómo desde el principio Dios prometió redención en Génesis capítulo 3, verso 15. Hoy, al llegar a Efesios 4, 17 al 32, el apóstol Pablo nos recuerda que en Cristo somos una nueva creación, perdonados, restaurados y llamados a reflejar la imagen de Dios. Donde quiera que el Señor nos ha puesto, ya sea en Uriangato, ya sea en Moroleón, ya sea en Yuriria o ya sea en Acámbara, donde quiera que el Señor nos haya puesto, estamos llamados como cristianos a despojarnos del viejo hombre. Así que vivamos a la realidad de la redención. ¿Y cómo se ve esto realmente en la práctica? Rechazando la vanidad del viejo hombre, recibiendo la renovación que solo Cristo puede dar y reflejando en santidad la imagen de aquel que nos creó y salvó. Si leemos en Efesios el capítulo 4 del 17 al 22, vamos a ver cómo el apóstol Pablo les escribe desde prisión y les exhorta a los efesios a que dejen de vivir en la manera que viven los gentiles. Y hay unas preguntas que me gustaría hacerte para que reflexione a ti, amado hermano. ¿Reconoces cómo el evangelio te capacita para abandonar el viejo hombre y vivir conforme a la justicia y santidad que Dios obra en ti? A ti, amado amigo, Cristo por su cruz y resurrección te llama a dejar las tinieblas y venir a Él. ¿Responderás hoy a su voz en tu vida? Habiendo recordado que en Cristo hemos sido reconciliados y llamados a la santidad, Pablo nos muestra primero de qué nos rescató la vanidad y corrupción del viejo hombre. La vida sin Cristo, como la de los gentiles, está marcada por la vanidad mental y el endurecimiento del corazón, similar a la corrupción que entró al mundo por el pecado en Génesis 3. Venga conmigo y leamos nuevamente estos pasajes del 17 al 24. Efesios capítulo 4, 17 al 24. Esto digo pues, y afirmo juntamente con el Señor, que ustedes ya no anden así como andan también los gentiles en la vanidad de su mente. Ellos tienen entenebrecido
su entendimiento están excluidos de la vida de Dios por causa de la ignorancia que hay en ellos, por la dureza de su corazón. Habiendo llegado a ser insensibles, se entregaron a la sensualidad para cometer con avidez toda clase de impureza. Y esa es la exhortación del apóstol Pablo. Nos llama a no vivir en la vanidad de nuestra mente. Pero ¿qué significa esto? Cuando nosotros no habíamos venido a Cristo, nosotros vivíamos tratando de llenar aquel vacío que nada, absolutamente nada en este mundo puede llenar. Buscando llenarlo con la sensualidad que tiene que ver con los deseos mundanos, las cosas que uno busca para sentirse bien. Para muchos esto sería las tradiciones, buscando por mérito ganar el favor de Dios. Para otros sería el materialismo. Para otros sería cuántas cosas pueden encontrar allá afuera, quizás la fama, quizás caerle bien a todo el mundo, ser reconocido por los demás, buscar la aprobación del hombre. Y esta era la forma en que nosotros antes de Cristo vivíamos, en la vanidad de nuestra mente, con una mentalidad, con un vacío que no podíamos llenar absolutamente con nada. Pero solamente este vacío puede ser llenado por Cristo. Esto lo lleva a la sensualidad y a la impureza, una vida vacía que no glorifica a Dios. En nuestra serie sobre Génesis vimos cómo el pecado de Adán y Eva trajo esa misma oscuridad espiritual, rompiendo la comunión con Dios y corrompiendo la imagen divina acá donde vivimos, sin importar de la parte que pueda ser, ya seas de Moroleón o de Uriangato o de otro lugar, de Yuriria quizás. Esta vanidad se refleja en confiar en tradiciones religiosas vacías, en el chisme que divide familias, en el materialismo que promete felicidad pero deja un vacío. Pablo nos dice que esta no es la vida para la que fuimos creados. Imagínense esto. Adán y Eva cuando pecaron, buscaban cubrir su pecado con simple hojas, pero Dios le puso verdaderas vestiduras. Así también en un lugar, en un mercado, en una plaza, podemos ver estos lugares saturados de cosas, de productos quizás que nos gusten, quizás prendas o ropa, y compras algo de esto creyendo que es de alto valor, que es valioso, y al llegar a tu casa te das cuenta que es falso. Quizás una prenda se ve dorado y te la venden como que es real, y la compras, te la llevas a tu casa, y cuando llegas a tu casa te das cuenta que es una prenda falsa. Así también es la vida sin Cristo. Es igual, llena de movimiento, de tradición, de apariencia, pero sin sustancia. Pablo en Efesios 4 nos llama a dejar esa vanidad, a despojarnos del viejo hombre como quien deja atrás una prenda falsa y a vestirnos del nuevo creado según Dios en justicia y santidad. No se trata solo de cambiarle ropa, hermanos, sino de recibir una nueva identidad, porque en Cristo lo que antes era vergüenza, ahora es gracia, y lo que parecía perdido, ahora brilla como imagen de Dios restaurada. Un mercado lleno de ruidos, de productos, pero donde compras algo que parece valioso y resulta ser falso. Así es la vida sin Cristo. Parece plena, pero es vana, como Adán y Eva buscando cubrir su pecado con hojas. Examinemos a la luz de la palabra si aún toleramos actitudes propias del viejo hombre, que atenta contra la unidad del cuerpo, palabra que divide, enojos no resueltos o indiferencia hacia las cargas ajenas. En Efesios capítulo 4, del verso 1 al 16, entendemos que la unidad no es una meta, y eso lo vimos en el sermón pasado, que alcanzamos, sino un don que Cristo aseguró
por su cruz y que el Espíritu mantiene entre nosotros. Por eso dejar atrás estas obras no es para ganar el favor de Dios, sino porque ya hemos sido hechos en Cristo, miembro de su cuerpo. Nuestra santidad y nuestro servicio son respuestas agradecidas a la gracia que Dios nos llamó de muerte a vida. Y es por eso, hermano, que en Cristo tú y yo fuimos perdonados y restaurados, así que vivamos como imagen de Dios. La palabra enseña que sin Cristo vivimos oscurecido en nuestro entendimiento y separado de la vida de Dios, atrapados en los deseos engañosos del viejo hombre. Esta descripción que vimos en Efesios capítulo 4 del 17 al 22. Que viven en la sensualidad, viven en la vanidad de su mente, buscando cómo llenar aquel vacío de su corazón en cosas vanas. Pero Jesús murió y resucitó para darte una vida nueva, limpia y reconciliada con Dios. Hoy puedes dejar atrás esa antigua manera de vivir y recibir por gracia el perdón y la justicia que Él ofrece. Ven a Él y comienza una vida transformada por su amor. Eso es para ti, amigo. Solamente en Cristo realmente puedes llenar este vacío que tanto busca llenar con las cosas de este mundo, ya sea con fama, ya sea con materialismo, ya sea con tradiciones buscando el favor de Dios. En Cristo somos transformados. Al despojarnos del viejo hombre, renovar nuestra mente, vestimos del nuevo hombre como creado a imagen de Dios, como en Génesis 1, 26 y 27. ¿Sí recuerdan esto en la serie pasada? Donde veíamos en Génesis capítulo, hoy mismo lo vimos en el día de hoy, cómo Dios creó al hombre a su imagen y su semejanza. Y vemos luego en el capítulo 3 cómo el hombre arruinó esta imagen por medio del pecado. Y vemos cómo Dios en Génesis capítulo 3, verso 15, promete redención para nosotros, restauración para su imagen que había creado en nosotros y que había sido distorsionada por el pecado. Pablo contrapone la vida de los gentiles, caracterizada por la vanidad de su mente y la ignorancia espiritual, con la enseñanza de Cristo. Recordar que aprender a Cristo no es solo adquirir información, sino entrar a una relación transformadora con Él. El creyente está llamado a despojarse de Él, a despojarse. El creyente debe despojarse del viejo hombre, es decir, rechazar y abandonar el patrón de vida corrompido por deseos engañosos que distorsiona la imagen de Dios en nosotros. La transformación no se logra con fuerza de voluntad, sino mediante la renovación continua de la mente que obra el Espíritu Santo por la palabra, alineando nuestro pensamiento con la verdad del Evangelio. ¿Qué significa esto? Vestirse realmente del nuevo hombre. Según Dios, en justicia de la verdad, es la nueva identidad recibida en Cristo que refleja su carácter en la vida diaria. No es algo que nosotros podamos hacer por nosotros mismos. Es algo que Dios hizo por nosotros. Dios ha traído vida y eso lo vimos cuando predicamos en Efesios capítulo 2. Dios nos trajo de vida a muerte. Eso lo vimos en la predica pasada. Es Dios que pone en nosotros tanto el querer como el hacer. Esto no existía en nuestra vida antes. No existía ni siquiera el deseo de cambiarnos las prendas sucias que teníamos con otra ropa. Pero ahora Dios nos ha capacitado para vivir de esta manera, para despojarnos del viejo hombre, para vestirnos del nuevo hombre. Este nuevo hombre ha sido creado según Dios en justicia y santidad de verdad. Es la nueva identidad recibida en Cristo que refleja su carácter en la vida diaria. Imagínense a Jeremías
en esta ilustración cuando va a la casa del alfarero en Jeremías 18 y llega a este lugar donde el alfarero está moldeando una vasija y la vasija se deforma o queda errónea. Vemos que el alfarero no toma esta vasija y la tira, sino que agarra esta vasija, la presiona nuevamente y vuelve a trabajar con esta vasija. Así es Dios por su gracia en Cristo. No nos escoge porque seamos perfectos. Nos toma tal como estamos, quebrados, manchados, y por amor y decisión suya nos pone en su mano que hacemos de nuevo. No es un retoque moral ni un proyecto compartido, es una nueva vida que Él mismo comienza, sostiene y lleva a término. Esto se lo digo, hermanos, porque a partir del capítulo 4, lo que vemos en Efesios, son muchos imperativos, donde muchos podríamos ser tentados a vivir de una forma legalista, a que debo aparentar y cumplir a través de estos imperativos. Pero ya vimos razones de más en el capítulo 1, 2 y 3 de Efesios, de por qué debemos vivir esta nueva vida en Cristo. Esa imagen de la cual le acabo de hablar nos lleva al día en que Dios ordenó por medio de Moisés que su pueblo se lavara y dejara atrás las vestiduras contaminadas antes de acercarse al Monte Santo, en Éxodo capítulo 19, 10. Era una preparación externa que reflejaba una realidad interna. Dejar lo viejo para presentarse limpios delante de Él. Y entonces recordamos la visión de Zacarías, donde estaba este personaje llamado Josué con vestidura sucia, donde Dios mismo le cambia estas vestiduras. No cambiamos porque hicimos algo para ganarlo, sino porque el alfarero decidió amarnos y formarnos a la imagen de su Hijo. La renovación que Cristo ofrece no es superficial, es una recreación como en Génesis, donde Dios formó al hombre del polvo y sopló vida. Hoy ese soplo es el Espíritu que nos transforma en vasijas útiles, llenas de luz, lista para reflejar la imagen de Dios en un mundo que aún vive en sombras. Porque en Cristo ya hemos sido lavados y vestidos de su justicia, vivamos como pueblo renovado, hablando verdad, edificando con nuestra palabra y sirviendo con gozo en la iglesia local. Si aún no eres cristiano, escucha esta buena noticia. Dios en su gracia soberana envió a su Hijo, Jesucristo, para darte una nueva vida. El pecado destruyó en nosotros la imagen de Dios, pero en la cruz Cristo llevó nuestra culpa y al resucitar abrió el camino para restaurar lo que estaba perdido. No se trata de reformarte por tu cuenta, ni de ganarte su favor, sino de recibir por fe el regalo que Él mismo ofrece, ser perdonado, hecho nuevo y reconciliado con Dios. Hoy su invitación está abierta. Ven a Cristo y Él te hará verdaderamente nuevo. Habiendo visto esto, ahora vamos a Efesios capítulo 4, del 25 al 32, donde vemos cómo se ve ahora la nueva vida en la práctica. Y vemos 6 imperativos, pero esos imperativos me llamaron tanto la atención, hermano mío, mientras leía este pasaje, porque vemos que no son órdenes vacías. No es haz esto, haz lo otro, haz esto, sino que vemos un imperativo que te manda a dejar algo negativo y a cambiarlo por algo que es positivo, pero no nomás cambiar una cosa por la otra, sino con propósito. La nueva vida en Cristo se manifiesta en acciones prácticas como hablar verdad, controlar el enojo, trabajar honestamente y perdonar, reflejando el carácter de Dios visto en Génesis. Pablo da 6 imperativos como correctos que
fluyen de la renovación en Cristo. Uno de ellos es hablar verdad y no mentira. Pero fíjense en el propósito que tiene esto, hermano, porque somos miembros unos de los otros, cuerpo de Cristo. La mentira rompe la comunión, la verdad refleja el carácter de Dios de verdad y fortalece la unidad. Luego está otro imperativo que dice airarse sin pecar. La ira puede ser justa ante el pecado, pero no debe abrir la puerta al diablo. Debe resolver prontamente y no volverse rencor. No robar, sino trabajar para compartir. El que roba, que no robe más, sino que trabaje haciendo lo bueno con su mano para tener que dar al que tiene necesidad. El evangelio convierte al que roba en alguien que da. Si ven en estos imperativos un propósito, habíamos visto en el sermón pasado cómo Cristo había traído, no había conformado como parte de su pueblo, como una unidad en él. Y vemos aquí ahora unos imperativos que nunca aluden a buscar el favor de Dios, nunca aluden a hacer mérito para ganar la salvación, sino que aluden a hacer estas cosas, porque ya pertenecemos al pueblo de Dios y para preservar también la unión que ya tenemos en Cristo. Uno de los imperativos hablan sobre usar palabras que edifiquen, que ninguna palabra corrompida salga de nuestra boca, sino la que sea buena para edificar y dar gracia a quien oye. Una lengua redimida es herramienta de bendición, no de destrucción. Así como hemos sido perdonados gratuitamente, sin mérito alguno, perdonemos también nosotros. El perdón es evidencia visible de haber sido alcanzado por la gracia soberana. No entristecer al Espíritu Santo de Dios. El Espíritu nos selló para el día de la redención. Entristecerlo es resistir la obra de santificación que Él realiza en nosotros. Este mandato se sostiene en la historia bíblica. En Génesis capítulo 1, Dios creó con orden y bondad. En Génesis 3:15 prometió redención cuando el hombre había caído y había pecado con Dios. En ese mismo Dios, por su Espíritu, garantiza que la obra que comenzó en nosotros será completada. Imagina una construcción antigua. Esta es la imagen que vemos en el libro de Pedro. Imagina una construcción antigua con un templo tallado en roca, donde cada piedra fue elegida, pulida y colocada con intención. No hay bloques genéricos. Cada uno tiene su forma, su historia, su lugar exacto. Pedro nos llama piedras vivas. No por estar quietos en una pared, sino porque somos parte de una edificación espiritual en constante crecimiento. La iglesia no es estos muros de concreto o de cualquier otro material, sino que es una estructura viva donde cada creyente aporta su forma única. Uno sostiene, otro adornan, otros conectan cuando servimos, preparamos el culto o ayudamos a necesitados. Estamos siendo colocados por el arquitecto divino en el lugar donde más brillamos. Y como en Génesis, cuando Dios dijo, sea la luz, esa luz ahora atraviesa nuestra vida y se proyecta en la comunidad como testimonio vivo. Como pueblo redimido, hemos sido trasladados de las tinieblas a su luz admirable. Por eso, aquí donde vivimos o donde estemos, no irradiamos una luz propia, sino que reflejamos la gloria de Cristo, la luz del mundo. Vivir así no es un esfuerzo humano aislado, sino fruto del Espíritu que nos conforma a la imagen del Hijo.
yo podría predicarle este sermón hablándole de una forma de no hagan esto, no hagan aquello, debe vivir de esta manera, pero el texto mismo, el texto directamente se lo dice. Entonces, ¿por qué poner un énfasis en estas cosas? Cuando el texto también pone un énfasis en que estas cosas son fruto de que ya hemos creído en Cristo, son fruto de que ya siendo cristianos, Dios empezó una obra en nosotros que la va a completar. Y estas cosas, estas obras que fueron preparadas para nosotros, y la cual es un fiel testimonio de que hemos creído en Él, son porque Dios empezó esta obra en nosotros. Si aún estás en tiniebla, la buena noticia para ti, amigo, es que la luz de Cristo brilla en medio de la oscuridad y las tinieblas no pueden vencerla. No se trata de mejorar un poco tu vida, sino de nacer de nuevo por la obra de Dios que llama de la muerte a la vida y del pecado a la comunión con Él, únicamente por su gracia. Hermanos en Cristo, hemos sido hechos nueva creación, restaurados a la imagen de Dios, que contemplamos en Génesis. Por su gracia, renunciemos a la vanidad del pecado y guiados por el Espíritu, vivamos en santidad, sirvamos en unidad como iglesia, reflejando la luz de Cristo en nuestras familias, comunidades y en todo lugar donde Él nos ponga como un solo cuerpo para su gloria. En Cristo, tú y yo fuimos perdonados y restaurados, así que vivamos como imagen de Dios. Y hermanos, yo sé que hay una realidad a la cual somos conscientes como cristianos. Nosotros estamos en un camino de santificación, donde cada día más el Espíritu de Dios está trabajando a nosotros para llevarnos a la estatura de Cristo. Y si Él comenzó esta obra en nosotros, Él la va a completar. Uno de mis pasajes favoritos es Romanos capítulo 5, que dice que habiendo sido justificado por medio de la fe, tenemos paz para con Dios. Y esto es maravilloso, hermano, porque esta es la forma en la cual estamos parados delante de Dios, justificados. Esto significa no solamente que hemos sido perdonados, sino para todos los cristianos esto significa que nuestra relación con Dios ha sido restaurada y que nosotros estamos parados de Dios como hijos amados. No solamente te perdono, pero te quiero un poquito lejito de mí, como muchas veces podríamos hacer nosotros, ¿no? Sino te perdono, te recibo, te tengo delante de mí presente en cada momento por medio de la obra de Jesucristo. Y me gusta este pasaje porque evoca un presente que siempre está allí, no es un pasado, es ahorita mismo nosotros estamos justificados por la obra de Cristo. Y así, y si aún no conoces, amigo, a Cristo, hoy Él te llama a confiar en su cruz y resurrección. En Él hay vida nueva, perdón y reconciliación con Dios, un regalo que no depende de tus méritos, sino de su gracia soberana. Que nuestro deseo de servir crezca cada día, mostrando junto el amor y la verdad del Evangelio. Vamos a orar, hermanos, para finalizar. Señor, te damos gracias por tu amor. Te damos gracias porque en Cristo nos has hecho nuevo y nos has restaurado a tu imagen. Guárdanos de la vanidad del pecado y enséñanos a vivir en santidad, sirviéndote, Señor, en la iglesia local como piedra viva, Señor. Que juntos, Señor, con esta imagen restaurada y que cada día más es
vamos siendo conformados, Señor, a la estatura de Cristo por medio de tu palabra. Ayúdanos, Señor, a glorificarte, Señor, a reflejar, Señor, estas obras como hemos aprendido en ti, Señor. Ayúdanos a ser portadores, Señor, de tu imagen para tu gloria, Señor. Especialmente en este lugar donde tú nos has puesto, Señor, en esta iglesia local. Que nos podamos amar los unos a los otros, que podamos hablar con verdad, Señor, que podamos ayudar al necesitado, Señor, y que podamos glorificar tu nombre, Señor, por medio de preservar, Señor, la unidad en Cristo, Señor, por medio de despojarnos del viejo hombre, Señor, y revestirnos del nuevo, Señor, sabiendo que esta es una obra que completamente tú haces en nosotros. En el nombre de Jesucristo te lo pedimos. Amén y amén.